Ahí está. ¿Ya la están viendo? Sí, Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que hoy quiero compartir con ustedes es una serie de reflexiones que surgen de los avances realizados en el marco del proyecto I+D, El Poder de la Dieta, una interpretación sociológica de la desigualdad nutricional, que es subvencionado por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. El proyecto cuenta con un equipo que está conformado por ingenieros en alimentos, por sociólogos, como es mi caso, historiadores, nutricionistas y un ingeniero químico, que aunamos esfuerzos para diseñar e implementar soluciones alimentarias que generen inclusión social. El punto de partida de nuestras investigaciones es diferenciar entre oferta y accesibilidad alimentaria, porque desde la implementación de las políticas neoliberales en Argentina en los años 90 del siglo XX, la dieta se convierte en un factor de exclusión social. Lo cual es muy significativo que pase esto en un país que, al menos desde la consolidación de su Estado-Nación, allá por finales del siglo XIX, por 1880, el país se incorpora al mercado internacional como productor de bienes primarios agropecuarios, ¿no? Y además, un productor muy eficiente de estos bienes primarios agropecuarios, principalmente por la extensión de su territorio y por la fertilidad diferencial de sus suelos. Algo así como unos 52.000 millones de hectáreas de tierras aptas tanto para la ganadería como para la agricultura. Y más allá de que se prioriza la producción para el mercado mundial, con un mercado interno que es mucho más débil, en Argentina se logra consolidar, ya desde finales del siglo XIX, un patrón alimentario unificado, que lo que plantea es que si bien pobres y no pobres no comían lo mismo, ambos entendían la comida de forma similar. Y salvo en momentos muy puntuales de crisis socioeconómicas, como por ejemplo la crisis del 30, el crack del 29, que en Argentina va a impactar en el año 31, el acceso a alimentos no era una cuestión problemática. Más allá de que hubo gobiernos de facto, más allá de que hubo dictaduras, el vínculo con los alimentos, y más allá de que hubo y hay pobreza, el vínculo con los alimentos, con este patrón alimentario unificado, no era, no era algo que estuviera limitado. O sea, realmente pobres y no pobres entendían la comida de forma similar a pesar de no comer lo mismo. Como va a suceder en otros países de Latinoamérica, la implementación de las políticas neoliberales va a cambiar este contexto, esta coyuntura. No solo porque hay una apertura de los mercados nacionales que facilitan el ingreso de las grandes compañías internacionales de alimentos, o también de las cadenas de supermercados, tampoco se puede explicar este cambio a partir de los avances en biotecnología. O sea, estos factores por sí mismos no explican esta coyuntura que estamos viviendo, por lo menos en el caso argentino, esta ruptura del patrón alimentario unificado. Son un conjunto de factores que llevan a esta transformación en la dieta argentina. Estos cambios se van a dar tanto en la oferta alimentaria como en la accesibilidad a los alimentos. Antes de seguir avanzando con esta presentación, quisiera dejar en claro esta diferencia conceptual entre oferta y accesibilidad. La oferta alimentaria va a comprender, según la perspectiva teórica desarrollada por el equipo I+D, los cambios en el sistema productivo, que van desde las semillas a la cosecha, incluyen el acopio, el procesamiento y la distribución de esos bienes agropecuarios. Mientras que la accesibilidad se refiere a la capacidad económica del consumidor, pero también incluye habilidades culinarias, capacidad de conservación, gustos y preferencias que van a determinar la incorporación o no de un alimento en la dieta cotidiana. Estos conceptos, en parte, responden a la distinción entre seguridad y soberanía alimentaria.
estando la oferta más cerca de la seguridad y la accesibilidad que tiene más puntos de contacto con lo que comúnmente se entiende como soberanía alimentaria. Sin embargo, en estos conceptos, soberanía y seguridad, hay una influencia muy grande del rol que tuvieron los distintos actores políticos involucrados en la difusión de estos términos, en la difusión internacional de estos términos. Estoy pensando principalmente en la FAO para el caso de la seguridad y la Vía Campesina para el caso de la soberanía. Al punto es que esta influencia es que pareciera haber cierta tensión, más bien cierta oposición entre soberanía y seguridad, a pesar de que tienen muchos puntos en común. Cuando en realidad, para lograr la soberanía, es indispensable haber obtenido cierto grado de seguridad alimentaria. Y a su vez, proponer la soberanía no necesariamente lleva a atacar la seguridad. La propuesta implementada en esta presentación, y como les digo, es parte del marco teórico que guía nuestros desarrollos de soluciones alimentarias con impacto social, lo que buscamos al distinguir entre oferta y accesibilidad es destacar el vínculo que hay entre la implementación de ciertas tecnologías que llevan a producir ciertos alimentos con distintos elementos que dan funcionamiento o no a esas tecnologías. Entre estos elementos que dan funcionamiento, podemos pensar las preferencias alimentarias, la practicidad, los valores culturales, la capacidad de acopio y conservación, y las habilidades culinarias, por nombrar algunos de estos elementos que dan funcionamiento a las tecnologías. Y a su vez, puede haber también cambios en la oferta, que sin embargo no afecten la accesibilidad de los alimentos. Sobre esto nos vamos a focalizar en el transcurso de la presentación, por ahora solo quería hacer una pequeña introducción. El caso argentino aquí estudiado me parece que es muy significativo en el contexto latinoamericano, porque su patrón alimentario unificado se sustenta en una determinada oferta que lo que va a hacer es asegurar la accesibilidad a nutrientes. Desde el punto de vista de las kilocalorías diarias per cápita disponibles, es decir, lo que efectivamente está a disposición de un ciudadano, en este caso argentino, para consumir por día, y esto va más allá de si se exporta más o si se exporta menos, es decir, lo que queda, lo que está disponible. En el caso argentino, siempre mostró una disponibilidad per cápita que está por encima de la media mundial. Vean. Y esto también sucede, y me parece que es muy significativo, el caso argentino es el azul y la media mundial es la naranja. Esto sucede aun cuando hay profundas crisis socioeconómicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la de 1975, la de 1989, o más recientemente la de 2001. Sin embargo, aún con estos marcados descensos, estamos en el país por encima de la media mundial. Y esta tendencia, lo cual no me parece una cuestión menor, se da también cuando ese patrón alimentario unificado se rompe. ¿Por qué? Desde mediados de la década del 90, hay un salto muy significativo en la productividad por hectárea. Y a su vez, esto lleva a que, desde más o menos la primera década del siglo XXI, el país pueda producir kilocalorías para sostener a 10 veces su población. Sin embargo, el problema del hambre en Argentina pareciera estar cada vez más lejos de resolverse. Lo que podemos identificar es que hay una relación donde hay mayor productividad, pero también más hambre. Aun cuando, como estamos viendo, las kilocalorías disponibles, al menos desde inicios del siglo XXI, se muestra siempre como superavitaria y aún acompaña el crecimiento de la población. Pero en este contexto, lo que también vemos es que el porcentaje del hogar destinado a alimentos y a bebidas no alcohólicas, se reduce desde la década del 90, que es cuando se inician las encuestas que analizan esta cuestión, que son las encuestas nacionales de gasto de hogar. Esto, en este gráfico que ustedes están viendo, no se está diferenciando por quintiles, sino lo que se ve es en qué gastan los hogares. Y lo que vemos es
que en alimentos y bebidas se reduce el porcentaje del hogar destinado a estos productos, mientras se incrementa el destinado a transporte y, producto de ciertos desarrollos tecnológicos, a comunicaciones. Los alimentos y bebidas no alcohólicas representan en 1996, a nivel general, algo así como el 28% del ingreso del hogar, y se va a reducir al 22,6% en el año 2018. En este proceso, el principal cambio está en la oferta, porque lo que sucede es que hay alimentos disponibles que son más baratos. Sin embargo, estas transformaciones, a pesar de que se gaste menos, van a afectar la accesibilidad, porque las kilocalorías consumidas van a provenir de alimentos con mayor densidad calórica, pero que tienen menos nutrientes. Y esto lo podemos ver a partir de una tabulación propia de las 3 primeras ediciones de la Encuesta Nacional de Gastos de Hogar. En esto gastamos ese porcentaje que va del 28 al 22,6 los argentinos para alimentarnos. Como vemos, estamos gastando menos, estamos comiendo menos y sin embargo estamos consumiendo más kilocalorías. Lo vamos a ver esto de por qué estamos engordando a partir en el transcurso de la presentación. Se consumen más kilocalorías gastando menos, pero también se obtienen en contrapartida menos nutrientes. Con lo cual, la ruptura del patrón alimentario unificado en Argentina va a convertir a la dieta en un factor de exclusión social. Sobre todo porque, si bien a nivel general en 2018 hay un promedio de gastos del 22,6%, el quintil más pobre de la población va a destinar el 36% del ingreso del hogar en alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que el quintil más rico va a destinar solo el 14,8%. Sin embargo, como se podrán imaginar, las sociedades latinoamericanas son sociedades desiguales. Ese 14,8% significa mucho más dinero que ese 36% de los quintiles más pobres. Entonces, no solo invierten distintas cantidades, distinto porcentaje del hogar, sino también distinto dinero en alimentarse. Lo que termina pasando es que compran alimentos distintos, uno y otro quintil, y obtienen distintos nutrientes. Con lo cual, la dieta, y sobre todo el acceso a nutrientes, se transforma en una forma de desigualdad social. Por eso, en el título del proyecto, hablamos de desigualdad nutricional, como una forma que reproduce intra e intergeneracional la pobreza. Es una nueva forma de desigualdad social, más allá del nivel económico, más allá del nivel educativo, del capital social. El acceso a nutrientes es una forma de estratificación social, según el desarrollo teórico que nosotros hicimos. Y para analizar este proceso, cómo llegamos a estos consumos, lo que les propongo es comenzar por estudiar la producción agropecuaria. Mientras que a nivel mundial la tendencia es esta, donde las barras verdes representan los vegetales, las barras violetas las frutas, las barras coloradas la carne, y las barras celestes las oleaginosas. Con esos mismos colores, para el caso argentino, vamos a encontrar algo bastante distinto. Vamos a encontrar esto, donde nada crece tanto como las oleaginosas en un periodo de tiempo relativamente corto. Es decir, empieza a acelerarse esta tendencia a partir del año 96, que no es casual que suceda en este año, porque se realiza la primera campaña oficial con soja transgénica, la soja RR de Monsanto. Entonces, como veníamos viendo, si en este gráfico Argentina está por encima de la media mundial, es decir, la línea naranja, esa línea naranja responde a una producción agropecuaria con esta tendencia. Mientras que si nosotros quisiéramos explicar la otra línea, la azul, la de Argentina, responde a esta tendencia. Vean este gráfico que es todavía más claro.
¿Qué es lo llamativo de esta forma, de este gráfico? Es que hay saltos en la productividad por hectárea, que lo que terminan haciendo es complejizando el problema del hambre. Porque el hambre va a combinar situaciones de carencia con situaciones de exceso. Y sobre todo en la población más vulnerable, la carencia y el exceso suelen convivir. Es decir, la obesidad y el acortamiento en la talla muchas veces se da en los mismos individuos, o en el mismo grupo social, pero hay zonas en las que se da en los mismos individuos. Lo significativo de este gráfico es, por ejemplo, que un elemento clave de la dieta argentina, como es la carne vacuna, demuestra cierta estabilidad, que son las barras coloradas. Ahora bien, esto se logra a partir del feedlot, donde hay menos tierras involucradas en la producción de carne y sin embargo logra seguir el crecimiento poblacional la producción de carne vacuna. Lo cual también lleva a que se pueda mantener porque esa carne tiene mayor porcentaje de grasas. Los animales, si para la década del 90 iban a faena con unos 250 kilos, que era una rareza dentro del contexto internacional, hoy están yendo con 320 kilos. Eso también se explica porque la mayor parte de los frigoríficos argentinos están en manos del principal productor de carne del mundo, que es Brasil. Hoy los frigoríficos argentinos están en manos de capitales brasileños. Esto también, este gráfico, lo que está mostrando es una tendencia a una mayor comoditización en la producción de alimentos, que por un lado se fundamenta en los incrementos en los rendimientos por hectárea. También se fundamenta en esta mayor superficie destinada a la agricultura. Ambos procesos se dan en Argentina. Y el resultado es que, comparando este tipo de producción con formas de producción tradicionales, el resultado es que se incrementa el costo de los alimentos frescos, lo cual explica en parte la reducción tan significativa que hay en su consumo. Y el lugar que ocupaban estos alimentos en la dieta empieza a ser ocupado por alimentos industrializados, los cuales pasan a tener un menor costo relativo, pasan a tener requisitos de conservación más bajos, ofrecen más calorías y están diseñados para gustar sin necesidad de preparaciones complejas por parte del consumidor. Por eso hablamos de que dentro de la accesibilidad están las habilidades culinarias. Y esto sucede aún con un elemento que es central en la dieta argentina, como es la carne vacuna. Un alimento cuya producción, como ustedes están viendo, se mantiene estable, pero sin embargo, eso es desde la oferta. Si lo analizamos desde el consumo, lo que podemos encontrar es esto. Como para que tengan una referencia, en el diario de viajes de Charles Darwin, cuando recorrió con el Beagle todo el globo, estuvo en Argentina. Estuvo tanto en la región núcleo, en la región pampeana, en el centro del país, como en la Patagonia. Y lo que le sorprendió es la cantidad de carne vacuna que se comía en el país. O sea, eso es anterior al Estado-Nación. Tuvo algo así como en 1850 o en la década del 50 del siglo XIX, si no me falla la memoria. Y aún así, nosotros hoy en Argentina estamos consumiendo una media de la década de 56 kilos, pero en el 2020 el consumo fue el más bajo en los últimos 100 años, fue de 40,1 kilos por año por habitante. Y aún con esta reducción tan significativa, que es casi la mitad de lo que consumimos 40 años antes, en la década del 80, en el año 80, de hecho, lo que vemos es que aún así estamos entre los 3 principales consumidores de carne vacuna. Sin embargo, ese espacio que deja libre la carne no es reemplazado por frutas y verduras, es reemplazado por productos ultraprocesados. Algunos son productos cárnicos semi-elaborados, hamburguesas, salchichas, preparaciones de comida prehecha en base a carne vacuna o carne porcina, que no eran elementos centrales de la dieta argentina. De hecho, a principios del siglo XX, con lo que se compraba 1 kilo de carne de pollo, se podían comprar 3 kilos de carne vacuna. Perdón, me confundo con esto de las carnes, porque en Argentina cuando hablamos de carne, si no aclaramos, es que es de vaca. Ese es el nivel de penetración cultural que tiene la carne en la dieta argentina. Y este consumo, esta reducción en el consumo de carne vacuna, también es muy importante para explicar la composición de ese patrón alimentario unificado, tanto por las proteínas a las que permite acceder, como por los valores culturales involucrados
en la dieta argentina. Dieta que, repito, caracterizada por un alto consumo de carne. Estos cambios en la dieta que se dan a partir de las políticas neoliberales son tan significativos porque redefinen identidades culturales, pero también cuerpos, prácticas, y llevan a lo que Clausewitz Clare denomina como gastroanomia, que lo que va a hacer es sintetizar las tensiones entre estas distintas pautas y patrones que surgen en lo que se considera la conformación de una dieta adecuada. Ya no hay un patrón alimentario unificado, sino hay varios patrones diferenciados. Y ante esta falta de reglas, porque la anomia hace referencia, es un concepto sociológico que viene de la sociología francesa, de Émile Durkheim, lo que plantea la anomia es la falta de reglas. Y ante esta falta de reglas, la oferta explica solo una parte del proceso. Porque dentro de esa oferta hay distintas formas, hay distintas ideas, hay distintas concepciones, hay distintas nociones que utilizan los actores en sus prácticas para definir lo que es una buena comida. Que no es lo mismo como se define una buena comida en la Argentina del siglo XXI que, por ejemplo, como sucedía en el siglo XX, y que sucedía en la década del 80 del siglo XX. Lo que les propongo es no ahondar en qué entendemos en Argentina por una buena comida, sino guiarnos por un desarrollo que hicieron los nutricionistas en Argentina, que hicieron un debate muy amplio y muy rico, y se sintetizó en dos ediciones, una solo con nutricionistas y otra con el apoyo del Estado y del Ministerio de Salud, de lo que se denominan las GAPA, las Guías Alimentarias para la Población Argentina, que creo que son una muy buena referencia para definir lo que es una dieta saludable. Y que en su introducción, en la segunda edición, compara las guías alimentarias de la población argentina con herramientas similares que hay en otros países de Latinoamérica. La última edición es del año 2015. Dentro de estas guías alimentarias se estipulan requerimientos diarios por persona de micro y macronutrientes. Macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, y micronutrientes, principalmente minerales y proteínas. A su vez, en base a estas recomendaciones, se conforma un plan alimentario promedio que estipula 2.000 kilocalorías diarias por persona y está calculado en base a la ingesta recomendada para mujeres en edad fértil, o sea, entre 12 y 49 años. ¿Por qué se toma este sujeto y no se toma un hombre? Porque la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que es del año 2007, el único sujeto adulto que se tomó son las mujeres en edad fértil, que asistían en este caso a centros de salud públicos. Entonces se tomó el mismo sujeto de análisis. Este plan alimentario de 2.000 calorías, si fuera el caso del hombre tendría que ser unas 2.500, tiene la siguiente composición, mirado desde los macronutrientes, ¿no? Con un porcentaje de este plan que remite a alimentos de consumo opcional. Le hace snacks y alimentos dulces. Dentro de este plan, lo que refleja es la composición de las GAPA, de estas guías alimentarias, que está compuesta por 6 grupos. Estos grupos se ordenan según su importancia para consolidar una dieta saludable, y es así como el primero, que tiene un consumo de unos 700 gramos diarios, 400 para las verduras, 300 para las frutas, está compuesto por frutas y verduras no feculentas con 5 porciones diarias. En el segundo grupo están las legumbres, los cereales, los vegetales feculentos, las papas, las batatas, la mandioca, son vegetales feculentos, el pan y las pastas con hasta 4 raciones diarias. En el tercero están los lácteos, como la leche, el yogur, el queso, con 3 porciones diarias. En el cuarto están las carnes y los huevos, con 1 porción diaria, o sea, 1 porción de cada uno o 2 porciones de huevo. En el quinto están los aceites vegetales como condimento, las frutas secas y las semillas, con 2 porciones diarias, que en total deberían sumar 40 gramos. Y en el sexto grupo están los alimentos de consumo opcional, que ustedes están viendo ahora, como con el entramado
es distinto, los otros son colores sólidos y este es un entramado distinto, que refiere a estos snacks, a estos productos de copetín, a estos productos ultraprocesados, que diariamente, dentro de ese plan de 2000 kilocalorías, no debería superar las 270 kilocalorías diarias. La composición de este plan se puede sintetizar así, como una idea de un día de alimentación promedio de este plan, y están los distintos grupos que conforman los alimentos. Lo que uno puede ver en relación a lo que estuvimos analizando hasta hace un rato con la oferta, con qué se está produciendo, lo que se ve es que desde la oferta, la mayor disponibilidad son de alimentos cuyo consumo estas GAPA, las guías alimentarias, recomiendan reducir o son de consumo opcional. Y esto lo podemos ver en la siguiente tendencia a partir de las encuestas nacionales de gasto de hogar. Por supuesto, no están todos los alimentos de la ENGO, de esta encuesta nacional de gasto de hogar, sino es una tabulación propia que realizamos con el equipo, donde vemos que el zapallo se reduce, el tomate fresco se reduce, la papa, que es un alimento del grupo 2, también se reduce, la banana cobra mayor participación, mientras la naranja, que era la segunda fruta más consumida en Argentina, también se reduce de forma significativa, y aún así sigue siendo la segunda fruta más consumida de Argentina, mientras que las pastas secas y las galletitas dulces, o las galletas dulces, cada vez explican un porcentaje mayor de las kilocalorías que comemos los argentinos diariamente. Esta tendencia de consumo en kilos por año que consumimos permite reconstruir la accesibilidad. Si con la parte de producción vimos la oferta, ahora estamos empezando a analizar la accesibilidad. Y esta accesibilidad, como vamos a ver en un rato, tiene un fuerte impacto sobre la salud humana. Si utilizamos las GAPA para definir lo que es una dieta saludable, nos vamos a encontrar que cada uno de estos alimentos tiene una cantidad de gramos por día. El grupo 1, ya les dije, 700. El grupo 2 tiene una ingesta recomendada de 250 gramos. Y por supuesto, dentro de cada grupo tiene que haber variedad. No se puede consumir esos 700 gramos de una sola fruta o de una sola verdura. O en el grupo 2, solo de cereales o solo de legumbres. La idea es que diariamente se vaya variando, que haya una dieta omnívora. El grupo 3, que son los lácteos, son 500 gramos diarios. El grupo 4, que son las carnes, hacen referencia a 130 gramos diarios. El grupo 5, que hace referencia al aceite, son 40 gramos. Como les dije, el único grupo que no tiene gramos, sino kilocalorías, son los de consumo opcional. Hicimos una tabulación a principios de este año con el equipo, junto a la ingeniera en alimentos Carolina Reed, y vimos que se podía comprar con $1 si uno invertía ese dólar en distintos alimentos, guiándonos por los alimentos que estaban en el consumo solidario del principal centro de abasto de una de las principales ciudades de Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, y nos encontramos con esto, que con alimentos como la calabaza o la papa se pueden comprar muchos gramos, pero que también se puede cubrir, se pueden comprar también muchas calorías. Adrede en esta selección no hay vegetales de hoja porque suelen venir por paquete, tienen pesos variables, una vez cocido la merma es muy grande. Lo que vimos es que con $1, si uno lo invierte en papas, uno podría cubrir las kilocalorías que representan 2 días de ingesta de este plan alimentario promedio. Y sin embargo, a pesar de este bajo costo para cubrir el plan alimentario promedio, la tendencia es que en Argentina, como pasa en otros países de Latinoamérica, hay un mayor consumo de alimentos ultraprocesados en todos los sectores sociales. Y a su vez, esta tendencia es aún mayor, es decir, es más marcada. El impacto de la ruptura del patrón alimentario unificado es más marcada en los hogares de menores recursos. Y esto no se explica solo por la densidad calórica de los alimentos. Porque, por ejemplo, las galletas dulces tienen menor densidad calórica, es decir, tienen menos calorías por gramo de alimento que la leche o que la carne vacuna. Hay otros factores sociotécnicos que influyen en la selección de aquellos alimentos que conforman la dieta. De hecho, la tendencia en una selección entre
alimentos frescos por un lado, donde se toman en cuenta las verduras no feculentas y las frutas, y los alimentos procesados, principalmente se toman en cuenta los panificados y las pastas secas, lo que vemos es esta tendencia, que es muy distinta a lo que sucedía en el año 96, cuando todavía ese patrón alimentario no se había roto del todo. Si en vez de papas, dentro de la selección que yo les mostraba de cómo cumplir con ese plan alimentario unificado al menor costo posible, yo invirtiera ese dólar en pastas secas fortificadas, que es un alimento industrializado, podría cubrir solo un día de ese plan alimentario promedio, o sea, casi la mitad de lo que sucedía con las papas. Y si yo lo invirtiera en otro alimento ultraprocesado como son las galletas, solo podría cubrir el 20% de ese plan alimentario unificado. Sin embargo, la dieta en estos casos sería muy monótona y además tendría una fuerte dependencia de muy pocos alimentos, que encima son alimentos que dentro de las GAPA tienen un consumo recomendado más bien limitado, o en otros casos son directamente alimentos de consumo opcional. Y esto lo que nos está mostrando es que la accesibilidad a alimentos tiene una tendencia a que hay alimentos que cada vez son menos accesibles, aun cuando las condiciones macroeconómicas mejoran. Y el resultado de esto, la forma de reconstruir esto, no es desde el consumo aparente que muestran las GAPA, sino de la incidencia en la obesidad, es decir, de un índice de masa corporal de 30 o más, en la población argentina adulta. Y esto lo que estamos viendo es eso. Vemos cómo la porción colorada de la columna cada vez crece más. Aun cuando la línea negra, que son personas bajo la línea de pobreza, se reduce. Y la parte amarilla de la columna lo que está mostrando es individuos que no tenían problema de peso, que pasan a tenerlo. Es decir, que tienen un índice de masa corporal entre 25 y 30. Y los individuos que, por ejemplo, en el año 2005 tenían problemas de peso, tenían exceso de peso, es muy probable que para el año 2009, para el 2013, ya pasen de categoría, que su problema se agrave. Y esto se debe a los alimentos a los cuales pueden acceder. Entonces pasan a la categoría de obesidad. ¿Qué soluciones encontramos desde el proyecto? Bueno, encontramos que, como proponen algunos autores, votar con el tenedor no alcanza. Copiar soluciones de otros países que ya terminaron esta transición nutricional muchas veces no es tan efectivo. Porque de hecho nosotros empezamos a hacer esta comparación que ustedes están viendo. Esta. ¿Cuántas kilocalorías puedo comprar con $1? En base a una reflexión que hacía Michael Pollan en su libro El dilema omnívoro, que lo que está planteando él es que con $1 en Estados Unidos se pueden comprar casi 1200 kilocalorías si uno lo invierte en un snack. Está pensando en los Doritos. Pero si uno invierte ese dólar en zanahorias, uno estaría comprando solo 250 kilocalorías. Nosotros vemos que en Argentina, uno invirtiendo en papas, puede comprar más kilocalorías que si uno invierte en, por ejemplo, pastas secas fortificadas. Uno puede comprar más kilocalorías de papas que si uno compra una Coca-Cola regular. Con $1 uno está comprando un poco más de 1 litro de Coca-Cola, que equivale a unas 432 kilocalorías. Mientras que con las papas, como ustedes están viendo, estamos comprando casi 4000 kilocalorías. Lo cierto es que también hay que comerse casi 4 kilos de papa. Y la gaseosa con 1 litro alcanza. La bebida cola con 1 litro alcanza. Con lo cual, ir solo a apuntar a transformar la desigualdad nutricional desde el consumo es muy difícil, por no decir que es casi imposible. ¿Qué es esto que muchos autores, sobre todo del norte global, plantean como votar con el tenedor? Porque hay límites e intereses que no están en el tenedor, que están mucho antes, que están y aún mucho antes del cultivo. Y es ahí donde la oferta, una oferta limitada, se transmite a la accesibilidad. Nuestra propuesta es volver a reconstruir los lazos, volver a reconstruir la dieta como un factor de inclusión social. Y para eso
hay que volver a pensar el vínculo con los alimentos. Porque el contexto actual convierte a los alimentos industrializados en más, y entre muchas comillas, en más convenientes. Sobre todo si se lo comprara con los alimentos frescos. En el caso argentino, esta conveniencia ni siquiera se explica por la cantidad de kilocalorías que se puede comprar. Hay cuestiones como el acopio, la conservación y la inocuidad que son muy importantes para delimitar la oferta de alimentos frescos, pero sobre todo la accesibilidad de alimentos frescos. Sobre todo cuando uno quiere convertir esos alimentos frescos en elementos que faciliten la inclusión social. Es así como, desde el equipo I+D, el Poder de la Dieta de la Universidad Nacional de Quilmes, estamos buscando promover desarrollos tecnológicos. De hecho, durante la pandemia estuvimos haciendo varios desarrollos tecnológicos que devinieron en soluciones alimentarias, que lo que buscan es mejorar el vínculo social con los alimentos, generar cadenas de comercialización cortas, que son fundamentales para mejorar la oferta, pero sobre todo para mejorar la accesibilidad. Y lo que buscamos, el objetivo de nuestro proyecto, es convertir a la dieta en un verdadero factor de inclusión social. Les agradezco mucho por escucharme. Aquí tienen mi contacto. Estoy disponible para responder preguntas. Si también me quieren escribir por mail, no tengo ningún problema. Así que bueno, muchas gracias.